La historia de Ylenia Carrisi, la hija mayor de Albano Carrisi y Romina Power, ha sido durante 3 décadas uno de los misterios más trágicos y dolorosos en el mundo del espectáculo italiano. Su desaparición en Nueva Orleans, en aquel lejano enero de 1994, no solo marcó un antes y un después en la vida de sus padres, sino que también se convirtió en un caso que ha seguido alimentando rumores, investigaciones, teorías conspirativas y esperanzas que se niegan a apagarse. Ahora, con la noticia impactante, o más bien el rumor persistente, de que Ylenia podría seguir viva después de 30 años, la herida vuelve a sangrar con fuerza. Lo que parecía un capítulo cerrado de dolor inconsolable, renace con una intensidad inesperada. En este primer capítulo, analizaremos cómo comenzó todo, cuál fue el contexto de su desaparición, las primeras investigaciones, y cómo la familia vivió aquel infierno. Ylenia Carrisi nació en Roma el 29 de noviembre de 1970, en el seno de una de las parejas más queridas y admiradas de la música italiana. Sus padres, Albano y Romina, ya eran en aquel entonces íconos internacionales, conocidos por éxitos como Felicità o Si sarà. El público veía en ellos la representación del amor romántico perfecto, la familia idílica que parecía sacada de un cuento de hadas. Ylenia creció rodeada de luces, cámaras y aplausos, pero su personalidad iba mucho más allá de la etiqueta de hija de famosos. Era una chica inteligente, culta y apasionada por el conocimiento. Hablaba varios idiomas, escribía con soltura y había mostrado un fuerte interés por el periodismo y la literatura. En su entorno, muchos la describían como una alma inquieta, alguien que no se conformaba con la comodidad de una vida de privilegios. Tenía una mirada crítica hacia la fama de sus padres y soñaba con construir una identidad propia. Esa independencia fue la que la llevó a viajar sola a Nueva Orleans, Estados Unidos, en diciembre de 1993. La decisión de Ylenia de viajar hasta Estados Unidos no fue vista con buenos ojos por Albano. Como padre, él temía que su hija se adentrara en un mundo lleno de riesgos, lejos del control de la familia. Romina, por el contrario, parecía comprender mejor aquella necesidad de libertad. Quizás porque ella misma había sido criada en un entorno artístico bohemio en California. En Nueva Orleans, Ylenia se instaló en un hostal barato. Según testigos, la joven frecuentaba la zona del French Quarter, un lugar vibrante pero también lleno de excesos, bares de jazz, personajes marginales, artistas callejeros, pero también delincuencia y drogas. Fue allí donde entró en contacto con un hombre misterioso llamado Alexander Masekela, un músico callejero con un pasado turbio, que con el tiempo sería señalado como una de las piezas clave en el rompecabezas de su desaparición. La fecha fatídica que marcaría para siempre la vida de la familia Carrisi fue el 6 de enero de 1994. Según las investigaciones, ese día Ylenia salió de la pensión donde se hospedaba y nunca regresó. El dueño del hostal declaró haberla visto por última vez en compañía de Masekela, aunque otros testigos señalaron que la joven caminaba sola cerca del río Mississippi. Una de las versiones más extendidas sostiene que Ylenia habría sido vista en el borde del río, afirmando a un transeúnte la frase inquietante: «Yo pertenezco al agua». Poco después, un guardia de seguridad dijo haber observado cómo una chica con su descripción se arrojaba a las aguas del Mississippi. A partir de ahí, el misterio creció como una tormenta imposible de contener. El problema fue que nunca se encontró un cuerpo, y las versiones eran demasiado contradictorias. Mientras la policía estadounidense cerraba el caso apuntando a un posible suicidio, Romina Power se negó siempre a aceptar esa hipótesis. Para ella, su hija estaba viva en algún lugar, víctima quizás de una desaparición forzada, pero no muerta. La desaparición de Ylenia abrió una grieta imposible de cerrar entre Albano y Romina. Él, pragmático y desesperado por encontrar una explicación, terminó aceptando con los años la hipótesis del suicidio. Ella, en cambio, se aferró a la esperanza y llegó a declarar públicamente que sentía la presencia de su hija,
y que estaba convencida de que aún vivía. Esa diferencia en la manera de afrontar el duelo no solo los distanció como pareja, sino que fue uno de los factores que contribuyó a la ruptura definitiva de su matrimonio en 1999. Para el público italiano, la separación fue un doble golpe. No solo habían perdido a la carismática Ilenia, sino también a la pareja que simbolizaba la unión y la felicidad. Desde 1994 hasta hoy, el caso nunca dejó de generar teorías. Algunos sostenían que Ilenia había sido víctima de una red de tráfico de personas. Otros aseguraban que había huido para comenzar una nueva vida bajo otra identidad. Incluso, en diferentes momentos, aparecieron mujeres en Sudamérica y Europa que afirmaban ser ella, aunque todas las pistas terminaron descartadas. Uno de los rumores más persistentes se relaciona con la vida en comunidades religiosas aisladas en Estados Unidos. En 2011, un periodista italiano afirmó haber encontrado indicios de que Ilenia podría estar viviendo en un convento en Arizona, aunque esa pista jamás se confirmó. La propia Romina, en múltiples entrevistas, mantuvo siempre la esperanza. Mientras no vea su cuerpo, Ilenia sigue viva para mí, declaró en más de una ocasión. Albano, en cambio, llegó a presentar en 2014 una solicitud oficial ante un tribunal de Brindisi para declarar legalmente muerta a su hija, lo que generó gran polémica y dolor en Romina. Y ahora, 3 décadas después, surgen nuevamente informaciones impactantes. Ilenia Carrisi podría estar viva. Algunos medios sensacionalistas han difundido la noticia de que una mujer de aproximadamente 50 años, con rasgos muy similares a los de Ilenia, habría sido localizada en América Latina. Supuestamente, vive bajo una identidad falsa y llevaría años en completo anonimato. Aunque no hay pruebas contundentes, la mera posibilidad ha desatado un terremoto emocional en Italia y en el corazón de sus padres. Albano, que había aprendido a convivir con la idea de la muerte de su hija, se siente desgarrado por la posibilidad de haber estado equivocado. Romina, por su parte, ve confirmada su fe inquebrantable de que su hija sigue viva. Las reacciones de los padres no podían ser más diferentes y al mismo tiempo más trágicas. Albano confesó en una entrevista reciente que la idea de que Ilenia pudiera estar viva lo atormenta más que nunca, porque significaría que ella habría sufrido en silencio, lejos de su familia. Romina, en cambio, se aferra a esta noticia como a un milagro esperado desde hace 30 años, pero con lágrimas en los ojos porque sabe que el tiempo perdido jamás volverá. El reencuentro, de ser cierto, ya no sería el de una hija joven con toda la vida por delante, sino el de una mujer marcada por las cicatrices del pasado y por las elecciones que la llevaron a desaparecer. Y para Albano y Romina eso supone un dolor tan profundo como la desaparición misma. El misterio de Ilenia Carrisi no solo se convirtió en un dolor privado para su familia, sino también en uno de los enigmas más discutidos en la historia reciente de Italia. Desde el día de su desaparición en enero de 1994, miles de páginas se han escrito en periódicos, revistas y libros. Decenas de programas televisivos han intentado arrojar luz, y cada cierto tiempo aparece un nuevo testimonio, un indicio o un rumor que reabre la herida. Abordaremos las 5 teorías más relevantes y persistentes que han intentado explicar qué sucedió con la hija de Albano Carrisi y Romina Power. Estas hipótesis, aunque diferentes, tienen algo en común. Ninguna ha sido confirmada de manera definitiva, y todas han dejado un rastro de dolor y especulación. La versión más difundida por las autoridades estadounidenses fue la del suicidio. Según los informes policiales de Nueva Orleans, un guardia de seguridad declaró haber visto a una joven rubia, con características similares a las de Ilenia, lanzarse a las aguas del río Mississippi la noche del 6 de enero de 1994. Ese testimonio coincidía con lo dicho por otro transeúnte, que aseguró haber escuchado a la joven pronunciar la inquietante frase, "I belong to the water", yo pertenezco al agua.
Con esos elementos, las autoridades cerraron rápidamente el caso. Sin embargo, esta teoría presenta muchas inconsistencias. Nunca apareció un cuerpo. A pesar de las búsquedas intensivas, los testimonios eran confusos y poco precisos. Amigos y familiares de Ylenia insistieron en que ella nunca había mostrado tendencias suicidas. Albano, con el paso de los años, terminó inclinándose hacia esta hipótesis, quizás como un mecanismo para cerrar un duelo insoportable. Romina, en cambio, nunca lo aceptó. Para ella, era imposible que su hija hubiese tomado una decisión tan drástica. El nombre de Alexander Masekela aparece como una sombra oscura en el caso. Se trataba de un músico callejero originario de África, con un pasado turbulento y denuncias por estafas y abusos. Ylenia lo conoció en Nueva Orleans y, según testigos, mantenía con él una relación ambigua, a medio camino entre la fascinación artística y una dependencia emocional inquietante. La familia Carrisi sospechó desde el primer momento que Masekela pudo haber tenido algún papel en la desaparición. La policía lo interrogó, pero nunca encontró pruebas concretas para incriminarlo. Con los años, algunos investigadores privados han afirmado que Ylenia podría haber caído bajo el influjo psicológico de este hombre, lo que explicaría su actitud extraña en los días previos a su desaparición. Esta teoría conecta con la idea de que no fue un suicidio, sino un abandono inducido, en el que Ylenia habría sido manipulada para desaparecer. Otra hipótesis recurrente apunta a que Ylenia pudo haber sido víctima de una red de trata de personas. En los años 90, Nueva Orleans era una ciudad con graves problemas de criminalidad, donde operaban grupos organizados vinculados al tráfico de drogas y a la explotación sexual. Los defensores de esta teoría subrayan que Ylenia era una joven extranjera, sola, sin demasiados contactos en la ciudad. Su belleza llamaba la atención, lo que la convertía en un blanco fácil. El hecho de que nunca se encontrara su cuerpo podría indicar que fue sacada de la ciudad a la fuerza. Romina Power siempre se inclinó hacia esta hipótesis. Ella misma declaró que había recibido mensajes anónimos, asegurando que su hija estaba viva en algún lugar, prisionera de una organización criminal. Aunque jamás se presentaron pruebas concluyentes, la teoría del secuestro se mantiene viva en la memoria colectiva, porque explica tanto la desaparición como el silencio posterior. Entre todas las teorías, quizás la más esperanzadora pero también la más dolorosa, es la de la huida voluntaria. Según esta versión, Ylenia habría decidido cortar todos los lazos con su familia y con la vida pública para empezar desde cero en otro lugar. Existen varios elementos que alimentan esta hipótesis. Ylenia llevaba un diario personal en el que expresaba su deseo de independencia y su rechazo a ser vista únicamente como la hija de Albano y Romina. Era una joven culta, políglota y capaz de adaptarse a diferentes contextos. No sería imposible que hubiese adoptado otra identidad. En varias ocasiones, testigos en distintos países afirmaron haber visto a una mujer muy parecida a Ylenia, aunque ninguna pista fue verificada. En 2011, un periodista italiano aseguró que Ylenia vivía en un convento en Arizona bajo un nombre distinto. Esa pista nunca se confirmó, pero fue suficiente para reavivar las esperanzas de Romina, que desde entonces repite: mientras no vea su cuerpo, Ylenia sigue viva para mí. El último gran giro en la historia apareció en los últimos años. El rumor de que una mujer de unos 50 años, muy parecida a Ylenia, estaría viviendo en América Latina. Algunas versiones dicen que se encontraría en México, otras que vive en una comunidad aislada en Sudamérica. La noticia no ha podido ser verificada, pero ha causado un terremoto emocional. Para Albano, la idea resulta devastadora. Significaría que su hija eligió abandonar a la familia deliberadamente. Para Romina, en cambio, es casi una confirmación de lo que siempre creyó, que Ylenia no murió aquella noche de 1994. Este rumor conecta con la hipótesis de la huida voluntaria, pero añade el matiz del exilio autoimpuesto.
en un lugar lejano donde el apellido Carrisi no tenga peso. Cada teoría, cada rumor y cada noticia nueva ha tenido un impacto demoledor en la familia Carrisi. No se trata solo de buscar la verdad, sino de lidiar con la incertidumbre permanente. Albano se refugió en su música y en el trabajo, intentando mantener un equilibrio entre el dolor y la vida cotidiana. Romina, por su parte, se convirtió en la voz más firme de la esperanza, organizando campañas, concediendo entrevistas y manteniendo vivo el nombre de Ilenia. En Italia, el caso trascendió lo personal para convertirse en un drama nacional. La desaparición de Ilenia se discutió durante años en programas de televisión, en bares y en periódicos, hasta el punto de formar parte de la memoria colectiva de toda una generación. La posibilidad de que Ilenia Carrisi siga con vida después de más de 30 años no solo ha reabierto un caso que parecía enterrado, sino que también ha removido las fibras más profundas de quienes estuvieron siempre en el centro de este drama: sus padres, Albano Carrisi y Romina Power. La forma en que cada uno de ellos ha afrontado el dolor y las recientes noticias han marcado no solo sus vidas personales, sino también su relación con el público, con la prensa y con su propia historia familiar. Para Albano, la desaparición de su hija fue un golpe del que nunca logró recuperarse del todo. A lo largo de los años, el cantante ha pasado por todas las fases del duelo: la negación inicial, la esperanza intermitente, la rabia ante los rumores sin fundamento y, finalmente, una especie de aceptación resignada. En varias entrevistas, Albano ha confesado que se inclinó hacia la hipótesis del suicidio en el Mississippi, no porque quisiera creerlo, sino porque era la única manera de poner fin a la incertidumbre. La idea de que su hija hubiese decidido marcharse para siempre, o que estuviese atrapada en manos de criminales, le resultaba aún más insoportable que la muerte. Cuando surgieron los rumores recientes de que Ilenia estaría viva en América Latina, Albano reaccionó con profunda molestia. Para él, reabrir esa herida significaba retroceder 3 décadas de dolor y volver a enfrentarse a preguntas imposibles. En sus palabras, «He aprendido a vivir con la ausencia de Ilenia, pero cada vez que aparece un nuevo rumor, vuelvo a perder el equilibrio. No es justo para mí, ni para mis hijos, ni para la memoria de mi hija». Detrás de esa postura aparentemente firme, se esconde un hombre roto, un padre que aún se despierta algunas noches imaginando cómo sería la vida de su hija si nunca hubiese desaparecido. El dolor de Romina Power se expresó de manera muy distinta. Mientras Albano buscaba cerrar el círculo, Romina se aferró siempre a la esperanza. Para ella, mientras no haya pruebas concretas de la muerte de su hija, Ilenia sigue viva en algún lugar del mundo. En numerosas ocasiones, Romina ha manifestado públicamente su fe en que algún día volverá a abrazar a su hija. Ha organizado actos en su memoria, ha publicado mensajes en redes sociales y ha mantenido viva la llama de la búsqueda. Cuando surgieron los rumores de que Ilenia estaría en América Latina, Romina no dudó. Declaró que esos testimonios le daban fuerzas para seguir adelante y que estaba dispuesta a viajar personalmente para seguir cualquier pista. Sus palabras conmueven porque transmiten no solo el amor de una madre, sino también la dificultad de aceptar una realidad devastadora. Una madre nunca deja de buscar. Aunque pasen 100 años, aunque el mundo entero me diga lo contrario, yo sé que Ilenia está viva. Esa postura, aunque esperanzadora, también ha sido criticada por algunos sectores que consideran que prolonga un duelo imposible de cerrar. Sin embargo, para Romina, creer en la vida de su hija es la única manera de sobrevivir. El caso de Ilenia no solo afectó a Albano y Romina como padres, sino también como pareja. El matrimonio, que había sido un símbolo de amor y éxito en Italia, comenzó a deteriorarse tras la desaparición de su hija. El dolor se manifestó de maneras opuestas. Mientras Albano buscaba certezas, Romina prefería vivir en la incertidumbre antes que aceptar una pérdida definitiva. Esa diferencia de perspectivas fue una de las razones que terminó por separar a la pareja a finales de los años 90.
aunque con el tiempo ambos retomaron una relación profesional, volviendo a cantar juntos en algunos conciertos. La herida nunca cicatrizó del todo. La sombra de Ilenia sigue presente en cada encuentro, en cada entrevista conjunta y en cada canción que interpretan. Los otros hijos de Albano y Romina también han tenido que vivir con el peso de esta tragedia. Mientras algunos de ellos se alinean más con la postura de su padre, aceptar la muerte de Ilenia para poder seguir adelante, otros mantienen viva la esperanza de su madre. Esta división interna refleja lo complejo que es convivir con una desaparición sin respuestas. Cada miembro de la familia ha encontrado su propio mecanismo de supervivencia, pero todos coinciden en una cosa. Ilenia sigue siendo una presencia constante, aunque invisible, en sus vidas. El caso Ilenia Carrisi no es solo un drama familiar, es también un capítulo imborrable de la memoria colectiva italiana. Durante 3 décadas, la prensa ha seguido cada pista, cada rumor y cada declaración de Albano y Romina. Para muchos italianos, la desaparición de Ilenia es comparable a otros grandes misterios nacionales. Su rostro, congelado en las fotos de juventud, se convirtió en un símbolo de inocencia perdida, y su nombre sigue generando titulares a pesar del paso del tiempo. La reciente oleada de rumores sobre su supervivencia ha provocado un nuevo debate social. ¿Es justo mantener viva la esperanza sin pruebas? ¿O es una forma cruel de prolongar el sufrimiento de la familia? Lo más devastador de este caso no es solo la desaparición en sí, sino la imposibilidad de obtener un cierre. Albano y Romina, a pesar de sus diferencias, coinciden en algo. La incertidumbre es el dolor más cruel. Para Albano, cada rumor es una puñalada que reabre la herida. Para Romina, cada testimonio es un rayo de luz que la mantiene viva. Ambos, sin embargo, han aprendido a convivir con el vacío y a seguir adelante a su manera. En el fondo, los dos saben que, viva o muerta, Ilenia sigue siendo parte de ellos, de su música, de sus recuerdos y de la historia de Italia. La historia de Ilenia Carrisi no es solo la de una desaparición trágica. Es la de un misterio que, 3 décadas después, continúa latiendo en la memoria colectiva de Italia y del mundo. A sus 23 años, la hija de Albano y Romina Power se desvaneció en las aguas inciertas de Nueva Orleans, dejando tras de sí preguntas sin respuesta, teorías imposibles y un vacío que ninguna canción ni lágrima pudo llenar. Hoy, cuando los rumores aseguran que Ilenia podría estar con vida, el dolor de sus padres se muestra en formas opuestas, pero igualmente desgarradoras. Albano, con su fe pragmática, se aferra a la versión oficial del suicidio como forma de cerrar el duelo. Romina, en cambio, rechaza esa posibilidad y prefiere creer que su hija respira, en algún rincón del mundo, bajo otro nombre, quizá con una nueva identidad. Esa división, ese contraste de miradas, es la imagen perfecta del drama humano. Cómo cada persona procesa la ausencia y el sufrimiento de manera diferente. Lo que hace único al caso de Ilenia es que nunca ha podido cerrarse. En otras tragedias, la certeza de la muerte, por dura que sea, termina por dar un punto final. Aquí, en cambio, la incertidumbre es un círculo infinito que se retroalimenta con cada rumor, con cada testimonio anónimo, con cada presunta aparición. ¿Fue un suicidio? ¿Fue víctima de un engaño o manipulación? ¿Está viviendo una nueva vida en otro continente? Son preguntas que, después de 30 años, siguen resonando con la misma fuerza que en enero de 1994. Albano y Romina no solo son 2 cantantes queridos, son también los rostros visibles de una herida que nunca cicatriza. Sus declaraciones, siempre contradictorias, han alimentado tanto la esperanza como la resignación del público. Albano, con su voz grave y sus palabras cargadas de nostalgia, transmite la amargura de un padre que necesita una verdad, aunque duela. Romina, con su mirada suave y su insistencia en la vida, representa la fe inquebrantable de una madre que jamás se rinde. Ambos, en el fondo, están unidos por lo mismo,
un amor infinito hacia una hija que se convirtió en símbolo. La desaparición de Ilenia dejó de ser solo un asunto familiar hace mucho tiempo. En Italia, y en gran parte del mundo, su nombre se convirtió en una especie de leyenda moderna. El caso se discute en documentales, en programas de televisión, en tertulias familiares, como si la joven fuese parte del destino de todos. Cada generación que escucha esta historia la revive con nuevos ojos. Unos con curiosidad, otros con empatía, muchos con el deseo de encontrar finalmente una respuesta. Más allá de lo policial o lo mediático, la historia de Ilenia encierra un mensaje profundo. El amor de unos padres puede sobrevivir incluso a la prueba más cruel, la desaparición. Albano y Romina, aunque separados en su manera de vivir el duelo, coinciden en algo esencial. Su hija nunca será olvidada. Ese es quizás el verdadero legado de esta tragedia. Recordarnos que la memoria y el afecto son más fuertes que el tiempo y la distancia. Querido lector, gracias por acompañarme en este viaje doloroso pero necesario. Al recorrer los capítulos de esta historia, no solo hemos recordado a una joven desaparecida, sino también la forma en que el dolor y la esperanza pueden convivir durante décadas en el corazón de una familia. Este no es solo un relato de pérdida, sino también de resistencia, de amor y de memoria. Ilenia vive en las canciones de sus padres, en las lágrimas de quienes aún la recuerdan y en la incertidumbre que nos mantiene atentos a cualquier nueva pista. Te invito a suscribirte a este canal si quieres seguir explorando historias humanas tan intensas como esta, donde el periodismo se convierte en memoria y en homenaje. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Comparte este video o este artículo con tus amigos y familiares. Hablar de Ilenia es mantenerla viva en el recuerdo colectivo. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Crees que Ilenia sigue viva? ¿Qué teoría te parece más cercana a la verdad? ¿Qué opinas de las reacciones de Albano y Romina? Tus palabras no solo enriquecen el debate, sino que también ayudan a mantener encendida la llama de la memoria. 30 años después, seguimos preguntándonos, ¿qué fue de Ilenia Carrisi? Tal vez nunca tengamos la respuesta. Tal vez la verdad esté enterrada bajo el silencio. O tal vez un día alguien levante el velo y nos revele lo que ocurrió. Mientras tanto, lo único seguro es que la historia de Ilenia trasciende lo individual. Se ha convertido en símbolo de lucha, de esperanza y de la imposibilidad de olvidar. Y así, con cada palabra, con cada recuerdo y con cada canción, mantenemos vivo su nombre. Porque mientras hablemos de ella, Ilenia Carrisi nunca desaparecerá del todo.